la primera parte de lo que sería la farmacología de la sangre, porque la segunda parte la vemos en sexto, ¿cierto? En la sangre nos interesa básicamente dos cosas desde la perspectiva de la farmacología: modificar el proceso de la coagulación y modificar la hematopoiesis, ¿cierto? Pues la modificación de la hematopoiesis la vamos a ver el otro semestre, la modificación de la coagulación y el otro semestre, porque no es solamente cómo funcionan, sino cuándo se aplican, que es lo que vamos a ver. Basado en eso, entonces hoy vamos a ver los fármacos que sirven para modificar la coagulación y vamos a ver la fisiología y la fisiopatología de la coagulación, ¿cierto? De la misma manera que yo les he explicado durante muchas veces, pues la medicina ha cambiado mucho. Cuando yo vi coagulación en la universidad, pues en el pregrado, pues solo existía la cascada de la coagulación y apenas muy incipientemente lo que realmente conocemos que es en la actualidad, que es el modelo celular de la coagulación, ¿sí? El modelo celular de la coagulación implica que hay dos células, ¿cierto?, que están muy relacionadas en ese proceso de generar esa coagulación, que son las plaquetas y las células endoteliales, ¿cierto? Otra vez, otra clase donde hablamos del endotelio. ¿Por qué? Porque todo es endotelio. En todas las clases vemos como el endotelio es un mediador muy importante de función cardiovascular. Y entonces todo inicia con un proceso que vamos a llamar hemostasia, ¿cierto? No es lo mismo que homeostasis, es equilibrio, hemostasia es evitar el sangrado. Entonces, hemostasia es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo evita la pérdida de sangre cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Listo? Y esa hemostasia está en dos procesos: la hemostasia del tejido y la hemostasia celular, que con la hemostasia celular pues ahí nos vamos a gastar el resto de la clase. Cuando hablamos de hemostasia tisular, pues es la más fácil de todas. Entonces vamos a imaginarnos que estamos jodiendo con una hoja de papel y nos cortamos un dedo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que ustedes ven cuando se cortan el dedo con una hoja de papel? Sangre. ¿Sí o no? ¿Y dónde se supone que debería ir la sangre? En un vaso sanguíneo, ¿no? No por fuera. ¿Ya? Entonces, para que la sangre saliera del vaso sanguíneo, ¿qué se tuvo que romper? El vaso. Pero más específicamente, ¿qué del vaso? El endotelio, ¿cierto? Entonces debió haber habido una ruptura traumática de un vaso sanguíneo, ¿sí? Aunque ya sabemos que no es el único estímulo que desencadena la hemostasia, ¿sí? Pero como vamos a ver ahorita, una de las partes más importantes que desencadena el proceso de la coagulación es una cosa que se llama el factor tisular, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, muy bien, entonces se rompió eso. Desde el punto de vista del sentido común y la lógica, ¿qué creen que sería lo más obvio que haría su cuerpo para evitar que se siga saliendo la sangre? No. Eso toma tiempo. Entonces usted tiene un tubo, está arreglando una tubería y se salió el tubo. ¿Qué es lo primero que usted hace? Taparlo. Buscar la forma de taparlo. Muy bien, pues su cuerpo también hace eso. ¿Cómo haría un vaso sanguíneo para evitar que la sangre se salga de ese vaso sanguíneo que está roto? ¿Vaso qué? Constricción, correcto. Vasoconstricción. Luego el endotelio, entonces roto, libera una sustancia química que es muy vasopresora y se llama ¿cómo creen? Si la produce el endotelio. Endotelio. Entonces la primera parte de la hemostasia tisular es que el endotelio libera endotelina y produce una vasoconstricción severa. Claro, al tener vasoconstricción, pues disminuyo lo que está ahí. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué hace usted cuando se corta un dedo? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Ve cómo le sangra y pone así? Sí, me lo aprieto. Claro, porque la otra parte que disminuye la salida de la sangre del vaso sanguíneo es la presión que ejerce el intersticio sobre los vasos sanguíneos, ¿cierto? Si el tubo está roto, si el vaso sanguíneo está roto, ese líquido que se llama la sangre no solamente va a salir al exterior, sino a dónde más, a nivel más pequeño, hacia dónde se estaría moviendo el agua que está dentro del vaso sanguíneo. Hacia el intersticio. Hacia el intersticio, por eso después de que nos cortamos, ¿cómo le queda a uno el dedo?
inflamado, porque lo que buscó el tejido fue que a través de aumentar la presión del intersticio, aumentar la presión sobre, recuerden que la presión arterial tiene dos determinantes, ¿no? La presión que ejercen las paredes sobre la sangre y la presión que ejerce la sangre sobre las paredes. Entonces, si yo le ejerzo más presión sobre las paredes sobre la sangre, pues la sangre no sale. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que haría en primera instancia su cuerpo. Eso es lo que haría en primera instancia su cuerpo, que se llama la hemostasia tisular. ¿Listo? Pero los verdaderos mediadores de la hemostasia digamos que el endotelio hace eso, ¿cierto? El endotelio hizo eso. Pero la verdadera célula que se encarga de generar hemostasia como tal se llaman las plaquetas, y es en quien nos vamos a centrar el día de hoy. Aunque en algún punto deje de hablar de las plaquetas, en realidad no lo voy a hacer. Y si en algún momento dejan de escuchar la palabra plaquetas, simplemente piensen que todo lo que estoy hablando está sucediendo en la plaqueta, ¿cierto? Todo lo que vaya a hablar más adelante estará sucediendo dentro de él. Bueno, dentro o en el borde de las plaquetas más específicamente. Muy bien, las plaquetas. Entonces las plaquetas también se conocen como trombocitos, que de hecho es un término mucho más acorde para su función, que son los trombocitos, es decir, células que producen trombos. Y trombo se llamará siempre y cuando esa formación se produzca intravascularmente. Porque si yo veo un trombo en el piso, no le digo trombo, le digo coágulo. ¿Listo? Esa es una diferencia importante. ¿Listo? Coágulo. Bueno, los trombocitos. ¿De dónde vienen los trombocitos? Pues los trombocitos o plaquetas vienen de la médula ósea, ¿cierto? Dentro de un proceso que se llama hematopoiesis, pues existe una molécula que produce diferenciación de las células madres totipotenciales en unas que se llaman megacariocitos, ¿cierto? Y el megacariocito se rompe por activación de un factor de crecimiento que se llama la trombopoyetina, ¿cierto? La trombopoyetina desdiferencia a los megacariocitos en múltiples, o sea, se rompe. Da cuenta como si le metiéramos una bomba al megacariocito y salieran múltiples fragmentos, ¿cierto? De plaquetas que se llaman trombocitos, ¿cierto? Las plaquetas. Entonces, a partir de un megacariocito. ¿Qué características tienen las plaquetas? Son células que no tienen núcleo. ¿Listo? Son células, pues, porque se llaman plaquetas porque parecen platos. ¿Listo? O sea, son discos. Son células que se parecen mucho a los eritrocitos, solo que son pálidas. ¿Por qué? Porque no tienen hemoglobina y son más pequeñas que un eritrocito. La vida media promedio de una plaqueta son 7 días. Y esa plaqueta, cuando sale de la médula ósea, sale con todos los mecanismos que necesita para sobrevivir durante esos 7 días. Como no va a tener la capacidad de comer, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, y su única función en la vida es producir trombos. Esa es la función que tiene una plaqueta: producir trombos e inflamación. ¿Sí? Son células que nacen ya con todos los mecanismos necesarios para eso. Por tanto, su energía la van a obtener del glucógeno. Son una de las pocas células que almacenan glucógeno junto con el hígado y el músculo esquelético. Ellas almacenan glucógeno y de ahí obtienen la energía. Y otra característica muy importante es que están llenas, pero rellenas de unas cosas que son como vesículas, como las vesículas de las neuronas, pero como no son células que se despolaricen, pues no les podemos llamar vesículas. Pero la liberación de esas cosas, que son gránulos, sí que depende del calcio, de la misma manera que la liberación de las cosas de las vesículas en las neuronas, o sea que también dependen del calcio. Eso se llaman gránulos, ¿cierto? Las plaquetas están llenas de gránulos que contienen en su interior los mediadores que promueven la iniciación de la coagulación. ¿Listo? Muy bien, ya teniendo eso claro, entonces fíjense que ahí está esa plaqueta con su membrana celular típica, el almacenamiento de glucógeno, la gran cantidad de mitocondrias para poder utilizar obviamente ese glucógeno y hacer glucólisis, y los gránulos en donde van a tener adentro todas las proteínas y mediadores químicos que se necesitan para cumplir sus funciones. ¿Listo? Cuando hablamos de la hemostasia celular mediada en plaquetas, pues vamos a tener dos procesos.
El primer proceso, que se llama el proceso celular propiamente dicho, que es el proceso netamente de las plaquetas, y lo otro, que aunque debería llamarse también proceso celular, lo conocemos como cascada de la coagulación. ¿Listo? Digamos que son dos procesos que terminan finalmente en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claridad de eso, entonces vamos a pasar al primer punto, que sería la función propiamente celular de las plaquetas, que va a ser a través de tres procesos, que son las 3A. Una primera A que se llamará adhesión, una segunda A que se llama activación y una tercera A que se llama agregación. ¿Listo? Entonces, la plaqueta cumple tres procesos celulares, que son la adhesión, la activación y la agregación. ¿Listo? Muy bien, entonces esta sería la anatomía de esa plaqueta, ¿sí? Y fíjense cómo tiene todos esos gránulos, que son gránulos alfa, gránulos gamma, gránulos lisosomales, gránulos T, mediadores lipídicos. Todos ellos son componentes importantes de las plaquetas. Fíjense, todo eso que guarda una plaqueta, cada una cosa de esas contiene funciones específicas dentro de la coagulación. Pues vamos a ver las más importantes, porque si no, esto se llamaría, no sé, una clase sobre plaquetas para un residente de hematología, que es una subespecialidad de la medicina interna. Vamos a ver. Entonces, coagulación típica, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por ese proceso celular de esas tres, ¿cierto? Recordemos entonces que todas las células de la sangre se mantienen dentro de un tubo teórico que se llama el flujo laminar, ¿cierto? O sea que hay un espacio entre el endotelio y las células que está lleno de plasma, ¿cierto? No es que las células vayan y se estén chocando todo el tiempo con el endotelio, ¿cierto? No, ellas van como un tubo teórico que se llama el flujo laminar. Entonces ellas existen, ¿no? Van así por la vida existiendo las plaquetas. Como vamos a ver, existen dos formas de que se inicie la coagulación. Digamos que la más usual es la traumática, pues es lo que nosotros entendemos. Y entonces recuerden que un vaso sanguíneo, pues digamos en la piel, va dentro de una parte de la piel que se llama la hipodermis, ¿no? Es como lo más típico, que es lo que sangra, ¿no? Como para entender eso. Debajo de la hipodermis pues está la membrana basal, y debajo de la membrana basal, o incluso debajo de la membrana de la lámina basal de todos los epitelios, incluido el endotelio, pues ¿qué hay? Entonces todos los epitelios tienen lámina basal, ¿no? Y la lámina basal es un componente de una cosa que se llama la ¿qué? La matriz extracelular, ¿no? ¿Y la matriz extracelular de qué está hecho? ¿De qué está hecha? De colágeno. ¿Listo? De colágeno. Y una de esas fibras de colágeno, una de esas muchas fibras de colágeno, se llama el factor de von Willebrand. ¿Listo? Una de esas muchas fibras que existen allí en el cráneo se llama el factor de von Willebrand, ¿cierto? Factor de von Willebrand, que se escribe así: factor de von Willebrand, ¿no? La segunda, Willebrand se escribe con doble. Pero ese nombre no se les hace raro, pues ustedes ya han escuchado eso, ¿no? Factor de von Willebrand. ¿Sí? ¿Alguna vez lo escucharon en su vida? Sí. Muy bien. Resulta que las plaquetas pues son células que existen, ¿no? Ya vimos que van allá en su flujo laminar. Y resulta que en este pedazo, aquí, digamos la doctora aquí, este pedazo se rompió, ¿cierto? Vamos a romper el vaso aquí. Están muy estrechas ahí, las dos, vamos a romper, ¿cierto? Se rompió el vaso. Aquí, se rompió el vaso aquí. ¿Quién las manda a hacer? Se rompió el vaso aquí, ¿cierto? Ahí está roto. Estaban unidas, ¿no? Casi estaban pegadas, estaban dando besos ahí. Quedaron rotas, ¿listo? Como quedaron rotas, ¿cierto? Después de las endoteliales, ¿cierto? Van a exponer el factor de von Willebrand, ¿cierto? Van a exponer el factor de von Willebrand. Supongamos que su brazo es una fibra de colágeno o el factor von Willebrand. Las plaquetas, no, pero no puedo bajar. Las plaquetas son células que tienen bracitos, ¿sí? Así como bracitos, ¿listo? Esos bracitos son esta proteína que está acá. Y la vamos a llamar glicoproteína. ¿Ya lo puedes bajar mientras se puede? ¿Ya lo puedes bajar? Muy bien, se llaman glicoproteínas. Y existen muchas glicoproteínas, como la 1B6A,
como la 1B3A, como la 1B2B, pero una de las más importantes se llama la glicoproteína 2B3A, que es la que nos vamos a aprender. ¿Listo? Glicoproteína 2B3A. Y piensen que las otras glicoproteínas también existen. ¿Las glicoproteínas qué son? Los bracitos de la plaqueta. ¿Listo? Son receptores. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan lo que es un receptor? Sí. Estamos en clase de fármaco, ¿no? Es un receptor, ¿no? ¿Dónde están los receptores? Transmembranas. Entonces, la plaqueta lleva sus bracitos. Entonces, son glicoproteínas. Supongamos que es la glicoproteína 2B3. ¿Qué pasa si se abre un hueco allá? ¿Qué se va a perder? ¿Qué es lo primero que se va a perder? El flujo laminar. ¿Se acuerdan que todas íbamos dentro aquí? Si hay un hueco acá, pues ¿para dónde se va el agua? ¿Cierto? Porque ahí se perdió el flujo laminar. Como el flujo laminar está perdido, pues yo llevo mis bracitos así. Se perdió el flujo laminar. ¿Y está expuesto quién? El factor de von Willebrand, ¿cierto? Y entonces si yo voy así con mis bracitos expuestos, y aquí está el factor de von Willebrand, pues ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Me quedé qué? Quieto. Adherido, porque estamos hablando de la primera A, que se llama ¿cómo? Adhesión. ¿Listo? Muy bien, pero esto se llamaba el factor de von Willebrand. Y aquí quedó expuesto el colágeno tipo 3, ¿cierto? Entonces, si este era el factor de von Willebrand, me iba así, y luego el colágeno, ta. Ahora sí que quedé ¿qué? Adherido. ¿Listo? Entonces vamos a pensar que eso es alguien que se cayó dentro de una alcantarilla, pero alcanzó a quedar con los brazos por fuera. ¿Listo? Esa plaqueta es eso. Entonces estoy dentro de una alcantarilla, pero tengo los brazos como por fuera. Estoy, digamos, unido por los pies. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que usted haría si se encuentra en esa situación? Entonces usted se cayó con una alcantarilla y quedó así. ¿Qué es lo que haría usted? Usted no dice, diantres, tengo que sacar las fuerzas de mis brazos para salir adelante. ¿Qué es lo primero que hace? Gritar. ¿No? Gritar, sí. Del desespero. Yo iba a decir, me suelto. Me suelto. Yo lloro. Mira, ¿usted no gritaría por ayuda? Sí, obvio. Gabriela, ¿usted no gritaría por ayuda? Dice que llora. ¿No iba a llorar? Lloro, pero grito. Lloro, pero grito. Bueno, claramente las plaquetas ¿qué van a hacer? Pedir ayuda. ¿Listo? Pedir ayuda. Pero para pedir ayuda, para poder hablar, ¿cierto? Tiene que pasar un proceso. ¿Recuerdan que les dije que la glicoproteína 2B3A es un qué? Receptor. O sea que el ligando era el factor de von Willebrand o el colágeno. Eso, ¿qué pasa cuando un ligando se une a un receptor? ¿Genera qué? Una cascada de señalización que se traduce en esta mierda que hemos visto 35.000 millones de veces, que es que calcio. Aumentar la concentración del calcio intracelular. O sea que ¿cuál debe ser la vía de señalización que activó? La del fosfolipasa C. Muy bien, ¿cierto? ¿Y la activación de cuál segundo mensajero? No, más antes, inositol trifosfato. Listo, muy bien, entonces eso genera la activación del calcio. Así es la primera génesis del grito de esa plaqueta. Cuando la concentración del calcio intracelular es lo suficientemente alta, seguimos al siguiente proceso que se llama activación. Y ese es el grito de la plaqueta. La plaqueta va a gritar porque ya se ha activado. Y el objetivo de la activación es tres cosas. La primera, liberar sustancias vasoconstrictoras como la serotonina. Esa es la primera. Liberar sustancias de citoquinas proinflamatorias que llamen a otras plaquetas. ¿Se acuerdan de un proceso que ustedes debieron haber visto en inmunología que se llama quimiotaxis? Sí. Bueno, muy bien. Entonces llama a otras plaquetas y libera, que aquí solamente está el ADP, pero entonces aquí en vez de ADP vamos a llamarlo sustancias que agregan plaquetas. ¿Listo? Que ya les voy a decir cuáles son, pero ese es el objetivo. Entonces en la activación pasan dos cosas. La primera, entonces cuando la plaqueta se une al factor de von Willebrand o al glucógeno en el proceso denominado adhesión, pues el siguiente proceso es aumentar la concentración del calcio intracelular y generar ¿qué? Activación. Y la activación busca liberar sustancias vasoconstrictoras que principalmente es la serotonina, ¿listo? Liberar citoquinas proinflamatorias que llaman a otras plaquetas y liberar sustancias que agregan más plaquetas, ¿listo?
Muy bien. Entonces resulta que Brian es una plaqueta que está unida, ¿cierto? Sin que la verdad te ponga unida, ¿cierto? A el colágeno, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? ¿Qué tenía esta plaqueta aquí? ¿Esto cómo se llama? Este brazo. Como el receptor, ¿cómo se llama? Pero solo aquí. ¿Qué le pasó a Brian en el momento en que se unió a ella? Teóricamente, hablando celularmente. Entonces, cuando la glicoproteína 2B se unió al colágeno, al factor tropilebra, ¿qué pasó? Adhesión. ¿Qué pasó en Brian? Célula, plaqueta. Aumentó ¿qué? El calcio. Y el calcio lo activó, ¿cierto? Dentro del proceso de activación, uno de los procesos es que cree y migre otro receptor. ¿Cuál? La glicoproteína 2B, 3A, otra vez. Que migre a este pedazo de la plaqueta. ¿Para qué? Pues porque yo soy otra plaqueta que también expreso ¿qué? Glicoproteína 2B. Y en el flujo laminar va una cosa que se llama el fibrinógeno. Como vamos a ver ahorita, es el factor 1 de la coagulación. ¿Listo? Entonces, como yo voy ahí y yo sé que Brian me está llamando, busco la... Entonces, ¿qué hace que él me llame? ¿Cierto? La liberación de estas cosas. O sea, el ruido de ayuda, ayuda, se llaman sustancias que agregan plaquetas, ¿cierto? Que vamos a ver que en principio son el ADP, la trombina, el tromboxano A2. Son esos tres principalmente. El ADP, la trombina y el tromboxano A2. ¿Listo? Son el grito de ayuda, 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 ¿cierto? Como Brian, después de que aumentó la concentración de calcio intracelular, liberó al plasma ADP, trombina y tromboxano A2, adivinen yo qué tengo. Receptores. ¿Para quién? ADP, trombina y tromboxano A2. Cuando el ADP, la trombina y el tromboxano A2 se me pegan, me activo. Y ya dijimos que uno de los procesos que produce la activación de la plaqueta es que exprese ¿quién? La glicoproteína 2B3A. En la sangre está circulando ese fibrinógeno, que es eso. Cuando él me llamó y yo entendí que me estaba pidiendo ayuda, activándome, saqué el bracito, que fue la glicoproteína 2B3A, y empiezo a esculcar dentro del plasma dónde encuentro el fibrinógeno. ¿Para qué? Es como si tuviera una cuerda. Fibrinógeno es una cuerda. ¿Qué hago cuando tengo la cuerda? ¿Se la tiro a quién? A Brian. Pero entonces Brian está tan adherido allá que nos pasa lo del cuento de los hermanos Grimm. ¿Sí recuerdan eso? ¿Nunca han visto? Que se intentan robar un pato que es de oro, y entonces el que se lo quiere robar queda pegado y el otro queda pegado y el otro queda pegado. Eso le pasa. Entonces yo le tiré la soga a Brian, que es el fibrinógeno. Él con la glicoproteína 2B3A lo coge, yo lo tengo cogido en la glicoproteína 2B3A, y ahora no nos podemos soltar. ¿Qué nos queda? Agregarnos. Y entre los dos pedir ayuda. Y otra vez, hasta que todos nosotros nos peguemos aquí y sellemos el hueco. ¿Listo? Agregación, plaqueta. Que es el tercer paso, ¿no? Sí. Adhesión, activación y agregación. ¿Listo? Muy bien, pero recuerden que esa agregación implica que haya ¿qué? Fibrinógeno. Fibrinógeno se produce en el hígado. ¿Listo? Fibrinógeno se produce en el hígado, que es una de las razones por la que la enfermedad hepática produce hemorragias, ¿no? Que no hay fibrinógeno. Entonces las plaquetas no se pueden ¿qué? Adherir. ¿Listo? Y entre muchas otras cosas porque no producen los factores de la coagulación. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces es el proceso. Entonces fíjense. Yo era una plaqueta feliz con mi glicoproteína 2B3A, encontré una ruptura de tejidos, factor de tropilebra colágeno, ¿cierto? Esa unión aumentó la concentración intracelular del calcio, lo cual activó. ¿Activó cómo? Liberando serotonina, liberando ADP, liberando trombina, liberando tromboxano A2, que se unen a los receptores de las otras plaquetas, activándolas. ¿Y qué pasa cuando una plaqueta se activa? Libera o pasa a la membrana el receptor de la glicoproteína 2B3A y empieza a esculcar el fibrinógeno para pegarse a otra plaqueta. Cuando ya estamos unidos, pues ahora ambos estamos en el mismo predicamento, ahora ambos pidamos ayuda, pero entonces yo llamo a este pedazo de aquí de plaquetas y este pedazo. Entonces digamos él cogió a 4 y yo a otras 4, ahora somos 10 plaquetas llamando, ahora llamamos a 60, luego estas 60 llaman a 120, luego 120 a 150 hasta que tapen el hueco. Eso es los tres procesos celulares de las plaquetas: adhesión,
activación y agregación. Siendo la activación pues el proceso más importante porque es el que genera eso. Cuando yo hablo aquí en la gráfica de cambios conformacionales, simplemente es lo que se está viendo acá, que es expresar en la membrana ese receptor de la glicoproteína 2B13, ¿cierto? Que es el receptor. El ligando, ¿cómo se llama? Colágeno o factor de von Willebrand. Aquí lo vemos un poquito más gráfico. Fíjense entonces el factor de von Willebrand que está expresado de la ruptura de la matriz extracelular o las fibras de colágeno que se están uniendo a través de los ataques glicoproteínas, ¿cierto? Eso aumenta la concentración de calcio intracelular activando la plaqueta que libera el contenido de los gránulos. ¿Qué hay dentro de los gránulos? Trombina, ADP, ¿cierto? Y demás cosas. Y también genera que el ácido araquidónico se convierta en tromboxano A2. ¿Quién hace eso? Eso ya lo vimos. La COX-1 específicamente en las plaquetas. ¿Listo? La COX-1. Y fíjense, ahora, el ADP, la serotonina, la trombina, el tromboxano A2, ¿qué tienen? Receptores, ¿cierto? Y la trombina a través de su receptor que se llama el receptor PAR. El tromboxano que se une a través de su receptor que se llama el receptor de tromboxano TPAR. El ADP con su receptor que se llama el P2Y12 o la serotonina con su receptor que se llama el 5HT2A activa esta plaqueta. ¿Y esta plaqueta qué hace? Saca el receptor de la glicoproteína 2B3A, coge el fibrinógeno y se lo tira a la otra plaqueta que está herida y ahora estas dos ¿cómo quedaron? Agregadas. ¿Listo? Activación, adhesión, activación, agregación. ¿Listo? Los tres procesos que están ahí implicados. ¿Listo? Claro el proceso de funcionamiento de las plaquetas en las 3A, adhesión, activación y agregación. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver fármacos. El primer grupo de fármacos que vamos a ver son los que evitan que las plaquetas o se activen o se agreguen y se conocen como los antiagregantes plaquetarios. ¿Listo? Y se utilizan en la práctica clínica para tratar las enfermedades que producen trombos o para prevenir las enfermedades que producen trombos. ¿Listo? Para cualquiera de las dos. ¿Listo? Fíjense entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces otra vez, este brazo, esta arteria o este vaso sanguíneo roto expresa el factor de von Willebrand, las fibras de colágeno, las glicoproteínas que son los receptores se unen a esos ligandos activando a la plaqueta. Y esa plaqueta, si ya pensamos que esta es otra plaqueta diferente, pues esta plaqueta inicial que se activó libera principalmente tromboxano A2 que se une a los receptores TPAR, ¿cierto? Trombina que se une a los receptores PAR o ADP que se une a los receptores P2Y2, ¿cierto? Que son como los tres más importantes. ¿Qué van a hacer en la plaqueta? Pues activarla sin la necesidad de esto, es lo que quiero que entiendan, ¿cierto? La activo sin la necesidad de que se adhiera. Entonces esa nueva activación pues hace que esta otra plaqueta libere tromboxano A2, trombina, ADP para que otras plaquetas lo reciban y se activen y liberen tromboxano A2 y liberen trombina y así sucesivamente hasta que todas queden pegadas, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces recuerden que ese pegamento pues lo hace a través de la glicoproteína 2B3A que requiere, es el receptor, el ligando ¿cuál es? Fibrinógeno, ¿sí? Pero no genera una respuesta de señalización, es la única unión de receptores que no genera señalización, sino que este fibrinógeno es necesario para que otras glicoproteínas 2B3A se pegue a ella y ya entonces tenga las plaquetas agregadas, ¿cierto? Y eso entonces nos deja estos fármacos que tenemos acá, ¿listo? El AMP cíclico y el GMP cíclico también pueden inactivar a las plaquetas, inactivarlas, ¿cierto? Por eso algunos fármacos como los inhibidores de la fosfodiesterasa que se encargan de evitar que el AMP cíclico se degrade o el GMP cíclico se degrade podrían funcionar como antiagregantes plaquetarios, pero no los tengamos en cuenta porque realmente no se utilizan en la práctica clínica, o sea, como antiagregantes plaquetarios. ¿Listo? Entonces omitan esta parte de aquí. ¿Listo? Estamos entendiendo que gracias a que la glicoproteína 2B3A se une al fibrinógeno o al factor de von Willebrand, la plaqueta se activa, ¿cierto? Aumentando el calcio intracelular, lo cual libera tromboxano A2, trombina o ADP, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Y en consecuencia, el tromboxano A2, la trombina y el ADP activan
a la plaqueta, lo cual hace que se libere trombosano A2, trombina y ADH. ¿Listo? Y así sucesivamente. Esa activación implica a que la plaqueta exprese receptores de la glicoproteína 2B3A para que se una al fibrinógeno y se active y se agregue, y vuelve un ciclo repetitivo hasta que ya tape el coagulante. ¿Listo? Ese proceso lo que busca es generar en primera instancia una cosa que se llama el trombo blanco, que es simplemente un poco de plaquetas ahí apiñuscadas. ¿Sí? Porque el trombo blanco no sirve de nada, sino solamente para medio tapar ahí, ¿cierto? Es lo que usted haría cuando la tubería está dañada, ¿cierto? Usted le pone un parche ahí o alguna cosa mientras tanto. ¿Qué tiene que hacer después? Arreglarla bien, pulirla y tales. Para eso, encima de todo ese poco de plaquetas, tengo que poner una cosa que se llama la malla de fibrina, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver cómo es que sucede eso, pero por ahora las plaquetas están cumpliendo su función. Ojo, la coagulación también hace, la producción de fibrina también es de las plaquetas, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita cómo se hace. Y quiero que entiendan que ahorita cuando veamos el modelo celular, no es que primero las plaquetas se agreguen y luego inicia la coagulación, no, son dos procesos alternos. ¿Listo? Porque vamos a ver que la trombina tiene otras muchas funciones. Bueno, basado en eso, entonces vamos a ver los grupos de fármacos que sirven para inhibir la agregación plaquetaria. Lo primero son los fármacos que sean los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo inhibo la función de la glicoproteína 2B3A? ¿Se entiende por qué no habría agregación de las plaquetas? ¿Por qué? Porque no se uniría el factor de uno. No, bueno, uno, o sea, no se ha adherido, pero si ya está adherido, más que unirse al factor de Willebrand es que no puede unirse a las otras plaquetas, ¿cierto? No se puede unir a las otras plaquetas porque ese es el receptor del fibrinógeno y el fibrinógeno es como el pegante, ¿no? El fibrinógeno es como el pegante que necesito para eso, ¿listo? Entonces los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, en la actualidad, hace mucho tiempo existía un fármaco que se llama el Abciximab. En algunas partes de Colombia todavía se utiliza, pero las guías ya no lo recomiendan. En la actualidad solo tenemos dos fármacos, que son estos dos que están acá, que se llama el Eptifibatide y el Tirofiban. Eptifibatide y el Tirofiban. Mira acá. Eptifibatide y Los Tirofiban, ¿cierto? O sea, los- Son inhibidores de la glicoproteína 2B3A, Sí, no, me los devolvió. ¿cierto? Al inhibir la glicoproteína 2B3A, pues no se pueden unir las plaquetas a través del fibrinógeno, no hay agregación plaquetaria y luego ¿qué hay? Sangrado, porque no se está tapando ¿qué? El hueco, ¿no? El hueco no se está tapando. Bueno, muy bien. Ese sería el primer grupo de fármacos, ¿listo? El Eptifibatide y el Tirofiban generalmente se utilizan como antiagregantes plaquetarios cuando yo voy a hacer procedimientos de hemodinamia, o sea, cuando yo voy a estudiar las arterias por dentro. Como eso genera turbulencia, pues se va a generar coágulos, ¿sí? ¿Recuerdan si vieron en fisiopatología la triada de Virchow? Sí. ¿Qué es la triada de Virchow? Estasis venosa, hipercoagulabilidad y flujo turbulento, ¿cierto? Y entonces el flujo turbulento produce coágulos. Entonces cuando yo estoy haciendo hemodinamia le estoy metiendo guayas de bicicleta dentro de las arterias para poder meterles medio de contraste y poderlas mirar por dentro, pues eso crea flujos turbulentos, lo cual genera trombos. Para que un estudio de radiología no mate al paciente, pues tengo que ponerle antiagregantes plaquetarios. Generalmente le ponemos Eptifibatide o Tirofiban, o digamos que o la otra indicación que se le pone es, por ejemplo, alguien tuvo un infarto y le vamos a poner un stent intracoronario, entonces le infundimos allá el Eptifibatide y el Tirofiban para que ese stent no produzca flujos turbulentos y no se agreguen las plaquetas ahí. Esto es como la principal indicación que existe, ¿ya? Solo vienen en forma intravenosa, por eso les digo, se utilizan para esas condiciones específicas. ¿Listo? El Eptifibatide y el Tirofiban. Muy bien. En la otra tenemos entonces el otro grupo que serían los inhibidores directos de la... ¿Qué? Los antagonistas del receptor de la trombina. ¿Listo? Los antagonistas del receptor de la trombina. La trombina tiene un receptor que se llama PAR. ¿Listo? PAR. Puede ser PAR 1, PAR 2, PAR 3, PAR 4. ¿Listo? Los antagonistas del receptor de PAR, pues se entiende qué pasa si la trombina no se une al receptor. Pues no hay forma de que yo entienda que me están llamando, no voy a buscar las otras, ¿cierto? Ahí solo tenemos un fármaco y se llama el Gorapaxar. Gorapaxar.
Vorapaxar. ¿Listo? Que es este que está. ¿Listo? Ese tiene una indicación muy específica, la vamos a ver el otro semestre, por ahora no se estresen, simplemente sepan que existe el Vorapaxar. Es un inhibidor de la, perdón, un antagonista del receptor de la trombina. ¿Listo? El receptor. Y luego vienen los dos que sí utilizamos mucho en la práctica clínica con la indicación específica de o tratar las enfermedades que producen trombos o prevenir las enfermedades que producen trombos. ¿Listo? Y el más utilizado, más antiguo y el más funcional que existe se llama el ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. También conocido por el nombre que le dio su papá Bayer, aspirina. ¿Listo? Aspirina. ¿Qué es la aspirina, doctora? No hemos dicho el grupo del fármaco, solo he dicho que sea. Pero usted ya sabe, porque eso ya lo vimos. ¿Es un qué? Un AINE, ¿no? Es un antiinflamatorio no esteroideo. ¿No es un AINE, la aspirina? Claro que sí. ¿Listo? El mecanismo de acción es la inhibición de la prostaglandina endoperóxido sintasa en su porción catalítica ciclooxigenasa isoforma 1. Entonces ya debe haber sido claro para ustedes. Inhibición de COX-1. ¿Sí? Pero recuerden que COX-1 es solo una parte, una porción catalítica de una enzima más grande que se llama prostaglandina endoperóxido sintasa. ¿Cierto? Y que esa COX puede tener dos isoformas, bueno, tres, COX-1, COX-2, COX-3. Por eso decir que la aspirina es un inhibidor de la enzima prostaglandina endoperóxido sintasa en su porción catalítica COX, isoforma 1, tiene mucho sentido. ¿Sí? Eso hace la aspirina, ¿cierto? Recuerden que entonces que el tromboxano A2 es una prostaglandina que se forma a partir del ácido araquidónico. Para eso necesito COX. ¿Listo? La aspirina bloquea de forma irreversible a COX-1. ¿Listo? Es decir, que cuando la aspirina actúa sobre una plaqueta, deja inservible a esa plaqueta para poderse agregar nuevamente. ¿Cierto? Por eso cuando uno le van a hacer una cirugía, tiene que no haber consumido aspirina en los últimos 7 días. Tiene mucho sentido que sea 7. ¿No? ¿Por qué? O sea, si yo necesito que otra vez las plaquetas se agreguen, pues necesito plaquetas que no hayan sido sujeto de la actividad de la aspirina, ¿no? ¿Y cuáles son esas? Pues las pinastas nuevas, porque ya todas quedaron inhibidas para siempre. Esa es la característica y por eso es que la aspirina es antiagregante plaquetario, porque tiene inhibición irreversible, ¿cierto? Por eso es que la aspirina no se promueve como un fármaco analgésico o sea, sí, pero no lo ponen tanto en las propagandas y todo, porque imagínense que yo vaya en una moto y hace 2 días me haya tomado que porque tenía dolor de cabeza 2 aspirinas, pues me muero de desangrado porque no tengo forma de que las plaquetas coagulen. Pero la aspirina es muy buena analgésica. Usted tiene guayabo y se toma 2 aspirinas efervescentes de quita el guayabo, ¿cierto? Y si tiene dolor de cabeza, de hecho en España las guías de cefalea dicen que la primera línea de manejo de la cefalea son 1500 miligramos de aspirina. Aspirina es muy buena analgésica, ¿sí? Entonces, pues eso. No se puede utilizar la aspirina en niños porque produce una reacción adversa que se llama el síndrome de Reye, ¿cierto? Es como una meningitis muy cerca, pero bueno. Entonces, eso es. Listo, ¿claros hasta ahí? Entonces, eso hace. Entonces, el ácido araquidónico no se puede convertir en tromboxano A2 y el tromboxano A2 es uno de los mediadores más importantes de la agregación. Mucho más que los otros que hemos visto. ¿Listo? Entonces, mucho más. ¿Ya? Y el otro, pues obviamente el tromboxano A2, como vemos, pues tiene su receptor que se llama el TPAR, ¿cierto? Receptor del tromboxano alfa. Pero pues digamos que ahí está. Y el otro grupo muy importante, porque es que en realidad el llamado de las plaquetas y la agregación de las plaquetas se dan es casi que exclusivamente o por el tromboxano A2 o por el ADP. ¿Listo? Son las moléculas, las cosas que más llaman las plaquetas. Entonces vamos a tener los antagonistas del receptor de ADP. ¿Cómo se llama el receptor de ADP? P2Y12. P2Y12. ¿Listo? Así se llama el receptor de ADP. P2Y12.
¿Listo? Ahí está, ¿sí lo ven? Sí. P2, Y12. ¿Listo? Y ahí los antagonistas, pues claramente, entonces lo mismo que hemos visto, si el ADP no se puede unir al receptor, pues no entienden las plaquetas que las están llamando, no se van a ir a agregar. Ahí están todos los fármacos que tengan un stem, y ese stem se llama GREL. GREL. GREL, es el stem. GREL. GREL. Clopido, GREL, Prasu, GREL, Ticagrel, OR, Cangrelor. ¿Listo? Clopido, GREL, Prasu, GREL, Ticagrel, OR, Cangrel, OR. ¿Listo? Son los antagonistas del receptor P2, Y2. Estos que funcionan como antiagregantes. ¿Listo? Estos fármacos no es que, ay, que yo para qué me voy a aprender eso, para que la aspirina, ¿vale? ¿Cierto? Cuando ustedes en menos de 3 meses, porque es que eso es lo que les queda, menos de 3 meses, vean un paciente con un infarto, pues lo primero que tendrán que hacer para ese infarto es ponerle una carga de aspirina y clopidogrel. Y quizás la primera pregunta que les haga el internista es ¿cómo actúan o cuál es el mecanismo de acción de esos fármacos? ¿Listo? Y cuando les hagan esa pregunta y no sepan responder, espero recuerden por lo menos que los regañé por eso. Luego vienen y me cuentan el viernes cuando tengamos la clase de fármaco aplicado y me cuentan sus tristezas y les diga, se los dije. ¿Listo? ¿Quedamos en eso? Bueno, si pasa el fármaco. Bueno, ¿claros hasta ahí? Esos son los antiagregantes plaquetarios. Preguntas sobre el funcionamiento de la primera parte, que es el ciclo celular de las plaquetas. ¿Y los antiagregantes plaquetarios? ¿Claros hasta ahí? Sí. Bueno, muy bien. Y como muy bien dijo Gabriela, ¿cierto? Pues miren que todos esos que son receptores acoplados a proteína C activan la vía de señalización de la fosfolipasa C, lo cual a través de la activación del segundo mensajero del IP3 aumenta la concentración del calcio intracelular. Ese calcio intracelular genera cambios en el citoesqueleto que expresan ¿qué? La glicoproteína 2B3A y genera la liberación de la desgranulación de las plaquetas. ¿Listo? Que es el proceso que ya conocimos como activación. Entonces, ¿cuáles son los 3 procesos de las plaquetas? Adhesión, activación y agregación. ¿Listo? Y entonces fíjense cómo a través de ese proceso se da. ¿Listo? De manera alterna, ¿sí? O sea, en otra, eso es como cuando ponen el meme, dice que la vida en tal parte, la subtrama en otra parte, ¿cierto? Entonces, mientras está pasando esto en las plaquetas a nivel grande, ¿cierto? Porque estamos hablando de células grandes, la subtrama está pasando en la membrana de las plaquetas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a conocer como la cascada de la coagulación o la coagulación, que en realidad eso es un modelo celular. Y ese modelo celular de la coagulación tiene 3 procesos. Un primer proceso que se llama iniciación, otro proceso que se llama amplificación y un tercer proceso que se llama propagación. O sea, los 3 procesos del modelo celular. Mientras las células a nivel grande, ¿cierto?, estaban allá uniéndose, adhiriéndose y demás, en la membrana está pasando algo. En la membrana de las plaquetas está sucediendo algo y es la coagulación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, antes de hablar de la coagulación vamos a entender, ¿cierto? Entonces básicamente que el proceso de la coagulación es ¿qué? Entonces en la primero, adhesión, activación y agregación de las plaquetas. Que ya entendimos que esos 3 procesos los podemos evitar ¿con qué? Con los antiagregantes plaquetas. Esos procesos de manera alterna al mismo tiempo está generando la cascada de la coagulación. O sea, no son 2 procesos aparte. O sea, no es que las plaquetas se agreguen y luego se inicia el proceso de la coagulación. En el mismo momento en que una plaqueta se activó y liberó ¿qué? Trombina. La trombina es un factor de la coagulación. Entonces se activó también ¿qué? La coagulación. ¿Listo? Entonces, el objetivo de esa cascada de la coagulación es producir una proteína que se llama fibrina. Este es el objetivo.
Esto porque recuerdan que les dije que nada me sirve tener todas las plaquetas ahí pegadas, necesito que estén cubiertas de una malla que se llama fibrina. ¿Listo? Una malla de fibrina, y esa fibrina solo se produce a través de lo que se conoce antiguamente como la cascada de la coagulación, que se llama cascada es porque es una serie de procesos proteolíticos que vamos a ver. ¿Listo? Luego esa fibrina, ¿cierto? Luego esa fibrina estabiliza el trombo, ¿sí? Pero ese trombo estabilizado es como si hubiera un bache en la carretera. Entonces piensen en una carretera que quedó con un bache así grande, ¿cierto? ¿Cómo hago para que la carretera sea otra vez funcional? Entonces piensen en un hueco, piensen que la carretera tenía un hueco hacia abajo, ¿no? Y yo lo corregí tan efectivamente que ahora el hueco quedó hacia arriba. Pero la carretera, ¿cómo es? Plana. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que ahora la carretera quede plana? Pues quitar el hueco. Entonces tengo que hacer trombolisis, más fibrinolisis, porque el problema no es tanto el trombo, sino ¿quién? La fibrina. Entonces hago la fibrinolisis, ¿cierto? Y ya vamos a ver quién lo hace. Si yo intervengo en los factores de la coagulación, pues hablaré de fármacos anticoagulantes. Y si intervengo en la fibrinolisis, pues habrán fármacos que promuevan la fibrinolisis o que inhiban la fibrinolisis. Entonces hablaremos de fibrinolíticos y antifibrinolíticos. Estos son los fármacos que vamos a ver, es una visión global. ¿Listo? Bueno, muy bien, yo creo que vamos a empezar por acá. Bueno, listo. Entonces, la cascada de la coagulación, ¿cierto? Que es un proceso que está dando al mismo tiempo que todos esos procesos de activación de las plaquetas estamos viendo. Ah, no, sí. Yo sí dije, pero me falta una. Esta es la. Entonces, miren, les dije que el modelo celular se basa en que hay tres procesos, ¿no? Iniciación, amplificación y propagación. Fíjense qué está pasando. Si esto es par, esto que dice F2A, ¿qué será? Trombina. Correcto, trombina, porque el receptor de la trombina se llama par. Si se fijan, lo que yo busco al activar la cascada de coagulación es producir ¿qué? Trombina. Pues bueno, el objetivo de la cascada de coagulación es producir fibrina, sí. Pero en la primera parte, que es la iniciación, es producir trombina, porque la trombina ¿qué hace? ¿Qué hacía la trombina? Llamar a otras plaquetas. Activar plaquetas. Y las plaquetas activadas no solamente liberan eso, ojo, no solamente liberan factores quimiotácticos, sino que por acá en una gráfica que no les dije, sino porque la necesitábamos ahorita, libera esto, factor 7 y factor 5. ¿Qué? Factor 8 y factor 5, ¿cierto? Que se necesitan ¿para qué? Para la ¿listo? Entonces fíjense que ese proceso de la activación de las plaquetas no está tan relevado de lo que sería la cascada de la coagulación. Son dos procesos que están pasando ¿qué? Al tiempo. Entonces, en primera instancia, en la iniciación, lo que yo busco es tener trombina para activar las plaquetas. Y esas plaquetas activadas liberan factor 8 y factor 5 que vamos a necesitar para crear ¿qué? Si esto es trombina, ¿esto qué era? Fibrina. Trombina. Trombina, ¿no sigue siendo el mismo 2A? Ah, sí. ¿Cierto? Más trombina. ¿Y esa trombina qué va a ser? Fibrina, ahora sí. ¿Sí vieron? Fíjense. Entonces, en la primera parte, lo que yo busco al activar la cascada de coagulación es producir trombina. ¿Trombina para qué? Para activar plaquetas. Plaquetas que liberen factor ¿qué? 8 y 5, ¿sí? Para producir más ¿qué? Trombina. Trombina que haga las plaquetas. Active más plaquetas y ahora sí forme ¿qué? Fibrina. ¿Listo? Al final de las 4 diapositivas siguientes vamos a ver que la trombina tiene como 8 acciones. Vamos a ver cuáles son todas las funciones de la trombina. Pero fíjense que eso es lo que está pasando. Aunque lo vamos a ver como un proceso aislado, no es un proceso aislado. ¿Y dónde está pasando? En la membrana de las plaquetas. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Listo? Entonces, si la trombina activa plaquetas, en la iniciación lo que busco es crear trombina para activar plaquetas, ¿cierto? Y esas plaquetas activadas generen más trombina, y la trombina dentro de sus 8 mecanismos de acción, uno es producir fibrina, que es el que nos interesa, ¿no? Producir fibrina ¿para qué? Para formar la red. Para la coagulación. Y aparte, las plaquetas activadas liberan factor 8 y factor 5
factores que se necesitan para activar la cascada de coagulación, para crear trombina que convierta el fibrinógeno en fibrina. Pero ya vamos a ver todo esto. ¿Listo? Pero quiero que quede claro que no son procesos aparte, ¿sí? O sea, si se fijan, no son procesos aparte, son procesos que van todo el tiempo al mismo nivel. Bueno, la cascada de la coagulación es un ladrillo difícil de tragarse. ¿Listo? Pero trataré de hacerlo lo más fácil posible para ustedes. ¿Listo? Para poder entender la cascada de coagulación, simplemente tienen que entender que el objetivo es que una proteína que existe se active con el único objetivo de que otra que exista se active. Con el único objetivo de que una que exista se active. Y así de ahí para abajo. ¿Listo? Si entienden eso, pues es fácil. O sea, el único objetivo de la cascada de coagulación es convertir una proteína que existe, va por ahí por la sangre, soy el factor de la coagulación, me active con el único propósito de coger a otra pendeja que vaya por ahí andando sin motivo, para activarla con el único objetivo de que esa coja a otra pendeja y la active. ¿Listo? Eso es la cascada de la coagulación. Si entienden eso, pues va a ser fácil. ¿Listo? Antes de iniciar con la cascada de coagulación, hay que decir tres cosas. La primera, existen 12 factores de coagulación. 12. ¿Cierto? Hay que aprender unos cuantos de esos 12. Todos. Los 12. ¿Cierto? Son fáciles de aprender porque son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Entonces son 12, ¿no? Porque no hay ¿qué? 6. Ya. ¿Listo? Muy bien. 12 factores de coagulación. De esos 12, hay 4 que si no tenemos una vitamina no sirven. ¿Cierto? Hay 4 que sin una vitamina no sirven. Esa vitamina se llama la vitamina K. Hay 4 factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K y son el 2, ¿cierto? El 2, el 7, el 9 y el 10. El 2, el 7, el 9 y el 10. Odioso. Quieren encender el mono. Con razón. Pero si es el par. Sí. Pues si es el par está bien. Sí, 2.000 pesos menos. Entonces, Ay, porque yo lo compré ahí está. El 2, el 7, el 9 y el 10. Dependen de la vitamina K. ¿Listo? ¿Y por qué dependen de la vitamina K? Entonces, para que esos factores funcionen, los factores son como proteínas. Estos se producen en el hígado y esas proteínas necesitan tener un residuo carboxílico. Es decir, que una enzima les ponga ese carboxilo. Y una enzima que pone carboxilos pues se llama carboxilasa. ¿Listo? Pero para que la carboxilasa funcione, depende de que la vitamina K esté en su forma reducida. ¿Listo? O sea, la vitamina K reducida es un cofactor de la enzima. Si no hay vitamina K, pues la enzima no funciona. Y si la enzima no funciona, los factores de la coagulación no funcionan. ¿Listo? Es importante tener eso. Y por último, dentro de las tres cosas, es que existen 2 formas de llegar a un mismo punto, que sería la vía común. La cascada de la coagulación no debería enseñarse, pero a mí me parece que sigue siendo muy importante, porque pues de otra forma no entenderíamos cómo funcionan los anticoagulantes. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que mientras las plaquetas se están adhiriendo y activando, están liberando trombina. Ahí quedamos, están liberando trombina. Trombina que cumple 2 objetivos. El primero de ellos es introducirse dentro del proceso de la cascada de coagulación y otro es activar más plaquetas. ¿Listo? Hay 2 formas de llegar a la activación. El objetivo en la coagulación es activar a un factor que se llama el factor 10. ¿Listo? Ese es el objetivo inicial. Producir fibrina, sí, muy importante, pero activar un factor que se llama el factor 10 o el factor de Stuart. ¿Listo? Factor 10 o el factor de Stuart. Para activar el factor 10 tengo 2 formas de activarlo.
La forma clásica y la forma clásica 2, o también conocidas como la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por la vía intrínseca. Muy bien. Entonces yo soy el factor 12, factor de la coagulación producido en el hígado, ¿cierto? Y que voy en la sangre existiendo. Yo voy en la sangre, el flujo laminar en plasma, ¿cierto? Resulta que el flujo laminar se perdió, entonces ya empiezo a pegarme contra las paredes, ¿cierto? Y si las paredes de donde me pego tienen carga negativa o están muy frías, ¿cierto? ¿Qué pasa si uno toca algo que está frío o tiene una aura muy negativa? Como que se estresa, ¿no? Tienes una aura muy negativa, ¿cierto? Tú eres muy negativo, eres muy frío el corazón, no me agradas, ¿cierto? ¿Tú me generas qué? Estrés. Malas vibras. Ese factor 12 es estrés. El factor 12 estresado es lo mismo que hablar del factor 12 activado. ¿Listo? Entonces, las paredes frías o las cargas negativas activan al factor 12. ¿Listo? Eso también pasa cuando yo meto la sangre dentro del tubo. Para buscar, cuando le ponen a uno la sangre en un tubo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si uno no lo bate y no lo activa? ¿Cierto? Activa el anticoagulante que tiene el tubo, pues la sangre queda anticoagulante. Entonces ustedes van a ver mucho en la práctica clínica que el del laboratorio devuelven porque alguien no le dijo así, no activó el anticoagulante que tienen los tubos y dicen, doctor, para repetirle la prueba al paciente de tal cama porque el tubo se coaguló. Claro, porque ¿qué pasó? El plástico tiene cargas negativas, el plástico está frío, activó al factor 2. Que está en la sangre, ¿no? Estamos hablando que el factor 2 está en la sangre. Sí. Cuando no es un tubo, pues es. Así fue que descubrieron la cascada de coagulación, así como les estoy diciendo, ¿cierto? Pusieron sangre en un tubo y se formó un coágulo y dijeron, debe haber algo en la sangre que forma coágulos. Pero pues, imagínense, un científico tuvo que haber hecho esa relación. Alguien tuvo que haber visto que un coágulo se formaba dentro de un tubo para decir, debe haber algo en la sangre que haga que se coagule, ¿cierto? En condiciones normales eso también lo hace una proteína que se llama la calicreína de alto peso molecular, que se produce también en estados hiperinflamatorios como la sepsis. ¿Listo? Por eso la sepsis, entre otras muchas cosas, produce una patología que se llama la coagulación intravascular disemiante. ¿Cierto? Pero, muy bien. Las cargas negativas, el frío o la calicreína de alto peso molecular convierten al 12 en 12 activado. ¿Listo? Todos los factores de la coagulación están escritos en nombres romanos y existe una forma inactiva que es el nombre romano normal o el número romano normal o su forma activa que es colocarle una A chiquita a ese factor, a ese número romano. ¿Listo? Entonces el 12 se activó, ¿sí o no? 12 activado. ¿Quién lo activó? Las cargas negativas, el frío, ¿cierto? La calicreína de alto peso molecular. ¿Qué dijimos que cuál era el único objetivo de activarse? Activar factor 10. No. Recuerda, por eso es que esto es tan difícil. Activar a otro. Activar a otro. Por eso estamos hablando de una cascada, ¿cierto? O sea que el 12 activado, ¿qué tiene que hacer? Activar a otro. Activar a otro. ¿A quién? Al 11. ¿Listo? Al 11, o también conocido como la tromboplastina plasma. El 11, ¿listo? 11. Entonces, el 12 se activa por las cargas negativas, la calicreína de bajo peso molecular o el frío, ¿cierto? El 12 activado, ¿qué hace? Activa el 11. ¿Listo? Fíjense que aquí lo estamos viendo. 12 se activó por esto, tengo el 12 activado. 12 activado, ¿activa quién? El 11. ¿Y cuál es el objetivo de haber activado el 11? Que active a otro y así de ahí para abajo, ¿listo? Pero recuerden que independientemente de lo que se llame la vía extrínseca, la vía intrínseca, mi objetivo es activar a un factor que se llama el factor 10. Y para eso fíjense que esa activación es como una enzima, ¿sí? O sea, digamos que el 12 activado es como una enzima que tiene un sustrato que es el 11 y el 11 activado se convierte en una enzima que tiene otro sustrato, ¿listo? El objetivo es activar al 10. Y para activar el 10 necesito una enzima que active el 10. ¿Cómo creen que se llama una enzima que active el 10? 10-asa. Pues sí, pero en inglés, 10-asa.
Ay, La tenasa. como mierda. ¿Listo? La tenasa. ¿Listo? El único problema es que la tenasa no es solamente el 11 activado, sino es un complejo de 3 factores, que es el 11 activado, el 9 activado, el 8 activado y el 4, que es el calcio. O sea, ¿y por qué el calcio? Ustedes dicen, ¿por qué el calcio? ¿Por qué el calcio? ¿Por qué el calcio? ¿Por qué el calcio? Recuerden que no son procesos aparte, son procesos que están pasando al mismo tiempo. O sea, que ¿por qué el calcio? Porque hay calcio aumentado a nivel intracitoplasmático. Pero por eso no los podemos ver como procesos separados. ¿Listo? Muy bien, entonces ya la tenasa es el conjunto del 9 activado, el 8 activado y el 4, que es el calcio. ¿Listo? El 9, que creo que se llama el factor de Hagemann. Ah, no, es el factor de Christmas, ¿cierto? Como Navidad, factor de Christmas, ¿cierto? Y el 8, que se llama el factor antihemofílico. ¿Listo? Y el 4, que es el calcio. El antihemofílico. Bueno, 9 activado, 8 activado y calcio. Muy bien. ¿Quién activa el 9? El 11. El 11 activado, sí, obvio. Entonces el 11 activado activó al 9, ¿cierto? ¿Quién activa el 8? No. La trombina. ¿Y dónde nació la trombina? ¿O de dónde salió esa trombina? De las plaquetas. De los gránulos de las plaquetas que se están activando. Porque si hay calcio es porque la plaqueta se activó. Y si se activó, liberó ¿qué? Trombina. Entonces la trombina activa al 8. Y el calcio pues simplemente existe, ¿cierto? El calcio es el factor 4. Entonces ya tenemos la tenasa. Tenasa que se produjo por esta vía que se llama la vía intrínseca. Entonces, cargas negativas, frío o calipredina de alto peso molecular, activa al 12. El 12 activado activa al 11. El 11 activado activa al 9. El 8 se activa por la trombina. Y esa trombina, ¿de dónde salió? De la activación de las plaquetas. Y como también se estaban activando las plaquetas, había que calcio. Y el calcio es el factor 4. Ahora tengo el 9 activado, el 8 activado y el 4, que en conjunto me forman lo que se llama la tenasa intrínseca. Tenasa intrínseca. Este brazo de esta vía se llama la vía intrínseca. Ahora pasemos al otro lado. La vía extrínseca. Muy bien, por el otro lado, entonces resulta que el tejido dañado o las células inflamatorias o las bacterias, ¿sí?, tienen en su membrana un receptor RTK que se llama el factor tisular, o también conocido como el factor 3. Factor tisular. Fíjense, aquí está. ¿Sí lo ven? Es una célula que va en la sangre que tiene ese receptor, que se llama el factor tisular. ¿Sí ven que es un receptor RTK? ¿Listo? Bueno. Cuando hay una lesión tisular, aparte de que se expresa el factor de von Willebrand, ¿sí?, y el colágeno, pues sale otro factor, que es el factor 7, que se llama proconvertina. Proconvertina. Entonces, fíjense, va la célula normal con su receptor, ¿cierto? Ese receptor existe en la membrana de la célula, como por ejemplo en las bacterias, como por ejemplo en los macrófagos, como por ejemplo en los fibroblastos, como por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas esas células expresan el factor tisular. Cuando hay una lesión, dentro de las muchas cosas que se liberan, también se libera la proconvertina o el factor 7. Pues el factor 7 es el ligando de quién? Del 3. Del 3. Entonces, el factor 7 se une al factor 3. Y el 3 activa al 7. ¿Listo? Porque estamos hablando que siempre, pues les digo, la cascada de la coagulación siempre es que un factor activa al
otro. Entonces el factor 3, que es el factor tisular, activar 7. Y el 7 activado ahora puede aceptar al calcio. ¿Calcio que viene de dónde? De las plaquetas. De la plaqueta activada. O sea, el 3 activado. El 3 está... No hay 3 activado. El 3 existe. ¿Existe en dónde? En la membrana de algunas células, como los macrófagos, los leucocitos, las bacterias, los fibroblastos, ¿cierto? Existe ahí ese receptor. Cuando hay una lesión, recuerdan que cuando vimos que la lesión liberaba colágeno, liberaba el factor de von Willebrand y dentro de otras cosas que libera al factor 7. Ese factor 7 se mete en la sangre, ¿cierto? Y se une al factor 3, que es el factor tisular. El factor 3 activa al 7. Y el 7 activado, ahora se le puede pegar el calcio, que es el 4, ¿no? Y ahora tengo la unión del factor 3, el factor 7 activado y el calcio, ¿sí? Que también será una ¿qué? Sirve para convertir el 10 en 10 activado, o sea, es una tenaza, pero como lo sacamos por la vía extrínseca, pues hablaremos de la tenaza extrínseca. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces el 3 activa el 7 y el 3 junto con el 7 activado se les pega el calcio y el 3 junto con el 7 activado más el calcio crean la tenaza extrínseca. Esa es la vía extrínseca. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Ahora ya tengo las dos tenazas. Ya tengo las dos tenazas. La tenaza extrínseca, intrínseca, que es el 9 más el 8 activados más el calcio. La extrínseca, que es el 3, que es el factor tisular, más el 7 activado más el calcio. ¿Claros hasta ahí? Si se llaman tenazas, ¿qué hacen? ¿Activar a quién? Al 10. Al 10. ¿Y cuál es el objetivo de activar el 10? Que active otro. ¿No? Ese es el único objetivo que estamos cumpliendo. Que active otro. ¿Listo? Aquí, la enzima que nos interesa crear ahora es la que convierta a la protrombina en trombina. La protrombina es el factor 2 y la trombina es el factor 2 activado. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la trombina? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí se acuerdan que existía una molécula que se llama trombina? Muy bien. Pues la trombina se produce a partir de un simógeno que se llama la protrombina. La protrombina es el factor 2 y la trombina es el factor 2 activado. Para convertir la protrombina en trombina necesito una enzima que se llama la protrombinasa. ¿Listo? La protrombinasa. Y esa protrombinasa es el conjunto de el factor 10 activado. ¿Que quién lo activó? Las tenazas, cualquiera, la extrínseca o la intrínseca. El factor 5, o también conocido como el factor de Leiden. ¿Listo? ¿Que quién lo activa? A que no logran identificar. ¿Quién lo activó? La trombina. Otra vez. ¿Cierto? Por eso en el primer proceso yo busco es crear trombina para que haya suficiente trombina para que active los factores de la coagulación, no para que se convierta en fibrina todo, no para convertirlo a fibrina toda. Estamos viendo cómo es. El 5 se activa por acción de la trombina. Y ahora tengo el factor 10 activado, el factor 5 activado y otra vez el calcio. ¿Por qué calcio? Porque la plaqueta está ¿qué? Activada. ¿Cierto? El calcio es el factor 4. Bueno, muy bien. Al conjunto del factor 10 activado, 5 activado y calcio se le conoce como la protrombinasa. ¿Y qué hace la protrombinasa? Pues convierte a la protrombina en trombina. Pero la trombina también puede hacer que la protrombina se convierta en trombina. O sea que la trombina puede promover su propia creación. ¿No es cierto? Entre más trombina haya, pues más trombina se produce a partir de la protrombina. Por eso la primera parte lo que busca es que haya mucha trombina. ¿Por qué? Porque si ya hay mucha trombina, pues me ahorro ¿qué? Todo lo de ahí para arriba porque solamente tengo que hacer esto. ¿Listo? Que sería la segunda parte, que sería la amplificación y la propagación. ¿Listo? Una vez ya existe la trombina en suficiente cantidad,
y ya las plaquetas se agregaron, pues ahora sí puedo utilizar la trombina para lo que se supone que sirve la trombina, que es convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Y de dónde viene ese fibrinógeno a todas estas? ¿O cuál fibrinógeno es el que convierto en fibrina? Pues el que está haciendo de pegamento de todas las otras putas plaquetas que se pegaron gracias al fibrinógeno con el receptor de la glicoproteína 2-3A. ¿Se acuerdan que era necesario para eso? ¿Quién no se acuerda que necesitamos el fibrinógeno para pegar las plaquetas? ¿Listo? Entonces ese fibrinógeno se convierte en fibrina. ¿Listo? ¿Quién convierte el fibrinógeno en fibrina? La trombina. Otra acción de la trombina. Muy bien, hasta ahí hemos dicho 11 factores de la coagulación. ¿Listo? ¿Nos falta qué? Uno. Y es que resulta que esa fibrina es muy inestable. ¿Sí? Eso es como si yo a una piedra, ¿cierto? A una piedra le pusiera una sábana por encima y después hiciera que corriera el agua por encima de eso. ¿Qué va a pasar? Pues se la lleva. Entonces, ¿qué necesito para que la sábana se quede encima del tronco? Una red. Adherirla, estabilizar. Y viene el factor 13 o factor estabilizador de la fibrina. Factor 13 o factor estabilizante de la fibrina. ¿A que no se les ocurre quién activa el 13? La trombina. La trombina, muy bien. El 13 activado es el factor estabilizador de la fibrina. ¿Que lo activa quién? La trombina. Fíjense entonces como el factor 2 activado, que inicialmente fue producto de la degranulación de las plaquetas, ahora se está produciendo en masa para cumplir muchas funciones, ¿cierto? Ahora, si les pregunto entonces, en este momento, así fresquito, recién visto, ¿cuáles son las funciones de la trombina? Ustedes dicen. Activar las plaquetas. Activar plaquetas, muy bien, ¿qué más? Convertir el fibrinógeno En fibrina. Convertir el fibrinógeno en fibrina, o sea, activar al factor 1. Ajá, ¿qué más? Estabilizador. Factor estabilizar la fibrina, o sea, convertir el factor 13 en factor 13 activado. Activado. ¿Qué más? Convertir el 5 al 5A. Activar al 5 y activar al 8. Esas son las funciones de la trombina, ¿cierto? Funciones de la trombina. Luego, si yo quisiera hacer algo que evitara los coágulos, ¿qué sería lo más obvio? ¿Atacar a quién? a la trombina. A la trombina, ¿cierto? Porque es el que tiene más efectos, ¿cierto? Muy bien, pues para repasar, el frío, las cargas negativas o la caniclorina de alto peso molecular convierte al 12, el 12 activa. El 12 activado convierte al 11, el 11 activado activa al 9. Y el 9 hace parte de lo que conocemos como la tenaza. ¿Qué le hace falta a esa tenaza? El 8. El 8. ¿Y quién activa el 8? La trombina. ¿Qué más le hace falta? El El calcio, que viene de dónde? De las De la activación de las plaquetas. Por el otro lado, ¿cierto? Algunas células como macrófagos, fibroblastos, leucocitos, bacterias expresan un receptor que se llama factor tisular, o también conocido como factor 3. Cuando hay una lesión o por la sangre, ¿va quién? El factor 7 andando, ¿no? El factor 7 se une a su receptor que se llama el factor tisular y se activa. ¿Listo? Y ahora el 3 junto con el 7 pueden aceptar a quién? Al calcio. Al calcio. Ahora el 3 con el 7 activado y el calcio, eso se llama Tenaza extrínseca. Ahora, cualquiera de esas dos que acabamos de coger activan a quién? Al 10. Al 10. Pero el 10 activado solo es un componente de una enzima que se llama protrombinasa. Muy bien. ¿Qué le hace falta a la protrombinasa para hacer protrombinasa? El 5. El 5. ¿Quién activó al 5? La La trombina. trombina. ¿Y qué más le hace falta? El calcio. El calcio, que viene de dónde? De la activación. Listo, muy bien. Ahora tengo el factor 10 activado, el factor 5 activado y el calcio que me sirven para convertir ¿qué en qué? Trombina. O activar, o sería lo mismo que activar al factor 2. El factor 2 activado se llama trombina. Pero la trombina, ¿qué más puede hacer? Activarse a ella misma, ¿cierto? Entonces la trombina es otra acción que puede hacer. Ya la trombina se encarga ahora de convertir, de activar a quién? Fibrinógeno. Al 1. Y es el fibrinógeno en fibrina. O sea, el factor 1 activado se llama fibrina. ¿Listo? Y finalmente,
esa fibrina tiene que estabilizarse. ¿Quién la estabiliza? El 13. El 13, ¿cierto? El factor estabilizador de la fibrina. ¿Quién activa el factor 13? La trombina. Esa es la cascada de la coagulación. ¿Clara? Yo nunca dije que fuera corta ni fácil, ¿cierto? Dije, existe la cascada. Bueno. ¿Será bueno que la coagulación siga en el tiempo? No. Como todo en nuestro cuerpo tiene que ser un equilibrio, homeostasis. Entonces, cuando la coagulación llega a su punto, tiene que activarse la ¿qué? Si se llamaba coagulación, ahora quiero anticoagulación. ¿Listo? ¿Tenemos anticoagulantes endógenos? Sí. Y el más importante, pues ustedes ya lo dijeron. ¿Qué sería lo más obvio? ¿Inhibir a quién? La trombina. La trombina. ¿Y cómo será una molécula que esté en contra de las cosas que hace la trombina? Antitrombina. Antitrombina 3. ¿Cierto? Así se llama. Yo qué culpa a mí. Antitrombina 3. ¿Listo? ¿Qué funciones cumple la antitrombina 3? Pues inhibir la trombina. Con la subsecuente inhibición de todas las cosas que hace la trombina. ¿Sí o no? Pero también de forma adicional inhibe al 10. ¿Listo? Inhibe al 10. O sea, la antitrombina inhibe al 10. De hecho, es más importante la inhibición que tiene sobre el 10 que sobre la propia trombina. La antitrombina 3 inhibe al 10, inhibe al 2, a la trombina, ¿no? Pues se llama antitrombina. Muy bien. Existen otras dos proteínas que se llaman la proteína S y la proteína C. Se llaman así, la proteína S y la proteína C de la anticoagulación. ¿Listo? La S activa a la C. Y la S y la C también se pueden activar por la trombina. ¿Listo? Y la C activada inhibe al 8 y al 5. Muy bien. La S activa a la C. Lo mismo, como está muy bien. Pero la trombina también activa a la C. ¿Sí? Y la C activada inhibe a la 8 y al 5. ¿Qué pasa si se inhibe el 8 y el 5? Pues acabé con todo, ¿cierto? El 5 no sirve para unirse a la protrombina y el 8 no se puede activar desde por allá. ¿Listo? Y luego está la molécula que modula la acción de la trombina. ¿Cómo creen que se llama? Si modula la acción de la trombina. Trombomodulina. La trombomodulina, que lo que hace es literalmente tragarse a la trombina y evitar que haga sufrir. ¿Listo? Esas son las tres, porque es que la C y la S son unidas, son como hermanitas. ¿Listo? Entonces tenemos la antitrombina 3, que inhibe al 10 y al 11. ¿Cierto? La C activada, que realmente la C es la que inactiva al 8 y al 5, pero para activar a C se necesita S o trombina. Se unen las dos. Y tenemos la trombomodulina, que es así, funciona de forma independiente, tragándose la trombina y haciendo que no funcione. ¿Listo? Esas son las moléculas anticoagulantes que tenemos. ¿Listo? Específicamente si lo analizamos desde la vía intrínseca, porque existe una que se llama el inhibidor plaquetario del factor tisular, pero esa, digamos que no se libera en tantas proporciones. Esa es la vía de la anticoagulación. Muy bien. Cuando yo ya hice la anticoagulación, pues ya dejó de producirse el coágulo, pero quedó el coágulo, ¿cierto? Dijimos que quedó el coágulo ahí. O sea, quedó tan bien hecho que quedó hacia arriba. ¿Qué pasa si en un vaso sanguíneo queda una piedra así? Se altera. Pues genera flujo turbulento que puede activar más coagulación y ¿qué más? Produce isquemia, ¿no? Porque no está pasando suficiente sangre. Luego, entonces, ¿qué tengo que hacer? Romper el coágulo, pero sin volverlo a romper al punto de que vuelva y se abra el hueco que dañó la arteria, sino solo por encimita para que se mantenga el flujo laminoso. Entonces, a eso le llamamos la lisis de la fibrina, o sea, fibrinolisis. Y aquí está la fibrinolisis, ¿cierto? Entonces el hígado produce una cosa que se llama plasminógeno. ¿Listo? El plasmino.
Y el plasminógeno se convierte en plasmina. ¿Listo? El plasminógeno se convierte en plasmina. Es como si estuviéramos activando otras cosas. Entonces es como si se llamara el factor fibrinolítico y el factor fibrinolítico activado. Pero simplemente es plasminógeno a plasmina. Esa plasmina coge la fibrina y la convierte en productos de degradación de la fibrina. Eso hace. ¿Listo? O sea, la misma fibrina que estaba antes de quién? Del factor 3. ¿Listo? Esos productos de degradación de la fibrina son muy chiquitos. Existen muchos productos de degradación de la fibrina, pero el más importante de todos se llama el dímero D. El dímero D. El dímero D. Entonces, ¿qué pasa si yo le tomo en un tubo verde, porque toca tomar en un tubo verde, a un paciente los niveles de dímero D en sangre? ¿Qué me estará queriendo decir tu cuerpo? Que hay muchos muchos coágulos, muchos trombos. ¿Por qué? ¿Por qué me estará diciendo eso? Porque el cuerpo a través de la plasmina está tratando de degradar esos coágulos. Por eso le tomamos dímero D a la trombosis venosa profunda y al tromboembolismo pulmonar. Si están elevados significa que hay muchos trombos. ¿Cierto? Así. ¿Quién se encarga de convertir el plasminógeno en plasmina? Una molécula que se llama el activador del plasminógeno tisular. Eso aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, plasminógeno A. ¿Quién lo convierte? El activador del plasminógeno tisular. Activador del plasminógeno tisular. Que coge la plasmina, ¿cierto? Ya lo convierte en plasmina y la plasmina convierte esa fibrina estable nombre y apellido porque ya lo puso ahí. Productos de degradación de la fibra. Y lo puso arribita. El dímero D pues no es tan sensible para hablar de coágulos, porque si yo ahorita empiezo a correr y a hacer ejercicio de alto rendimiento, pues estoy aquí está, ya sé dónde turbulentos, está. lo cual produce coágulos que se tienen que ir degradando, porque si no me generan trombos. Entonces el ejercicio intenso produce también elevaciones del dímero D. Pero pues digamos que ahí está. ¿Listo? Y con eso ya termina la coagulación, ¿cierto? Y ahora sí, ese vaso sanguíneo quedó reparado. Quedó uno. Eche grupo 1 y grupo 2. Ya ese vaso sanguíneo quedó reparado. Ahora sí puede funcionar en la medida en que puede funcionar. Ahora lo que voy a hacer es ver cómo yo puedo utilizar ese conocimiento para crear fármacos y entender cómo funcionan los fármacos, ya sea para hacer que cada uno de esos procesos funcione más o menos. ¿Listo? Como hay más enfermedades que se producen por trombos que por ausencia de trombos, pues lo que más existe son antiagregantes, anticoagulantes. Muy bien, el primer grupo de fármacos entonces que vamos a aprender son los anticoagulantes. En los anticoagulantes tenemos tres grupos de fármacos. El primer grupo de fármacos se llaman las heparinas, con H. ¿Listo? Heparinas. Heparinas. ¿De dónde obtienen su nombre? Pues resulta que, aparte de lo que nosotros vimos, ¿cierto? Es antitrombina 3. ¿Se acuerdan de la antitrombina 3? Esa antitrombina 3 se puede activar por una molécula de la matriz extracelular que se llama el heparansulfato. 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 El heparansulfato es un azúcar. Es un glucósido, ¿cierto? Y ese glucósido se une a la antitrombina 3 y hace que la antitrombina 3 funcione. Esa es la función del heparansulfato. Entonces, por ahí un químico se dio cuenta de eso y hizo un azúcar más grande que tuviera una secuencia de 5 glucosas, por decirlo de alguna manera, que se unieran de manera muy efectiva a la antitrombina 3. Y la creó y la llamó heparina, que es el fármaco, así se llama, fármaco heparina.
Heparina, común y corriente, heparina, o también conocida como heparina no fraccionada. ¿Listo? Porque ustedes van a ver el otro semestre cuando empiecen a analizar historias clínicas que de pronto algún médico escribe HNF. Entonces ustedes dicen, ¿qué es el HNF? Pues heparina no fraccionada. ¿Listo? La misma heparina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las heparinas? Entonces recordemos, el factor 10 activado junto con el factor 5 y el calcio activan la protrombinasa, es decir, para que la protrombina se convierta en trombina. Esa trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y el factor 13 activado estabiliza la fibrina. Recordemos esa parte. Bueno, muy bien. Dijimos que la antitrombina 3, ¿qué hacía? Inhibir a la trombina e inhibir al factor 10. Las heparinas, en este caso la heparina no fraccionada, ¿cierto? Lo que hace es, con esa secuencia de 5 glucosas, o sea, la secuencia pentasacárido que se llama, se une de manera irreversible a la antitrombina 3 y potencia su efecto 100 veces. O sea, hace que la antitrombina 3 funcione 100 veces más de lo que debería funcionar. ¿Y para qué sirve la irreversible? Sí, se une irreversiblemente. ¿Y entonces qué hace la antitrombina 3? Inhibe a la trombina e inhibe el factor 10 activa. Conclusión, no hay coagulación, porque básicamente inhibí todos los focos posibles, los más importantes, ¿cierto? No hay coagulación. Hay heparinas que son más chiquitas, ¿con qué objetivo? Pues es que resulta que las heparinas, como son tan grandes, no se absorben. Profe, una pregunta, ¿eso es lo mismo que era decir selectivos y no selectivos? Simplemente es que se une con mucha avidez y no lo suelta y hace que se potencie mucho. La heparina no fraccionada es muy grande y como es tan grande no se absorbe, y como no se absorbe pues se queda mucho tiempo ahí en la sangre, lo cual genera más efectos adversos, pero tiene un beneficio. ¿Qué implica que no se absorba? Que no se quede. Primeras clases. No se distribuye. Y si no se distribuye, no se elimina, ¿cierto? O sea que se la podemos dar a los pacientes que tienen enfermedad renal. La heparina no fraccionada es la ideal para darle a los pacientes que tienen enfermedad renal, que no se elimina. ¿Listo? O sea, sí se elimina porque pues, son azúcares y pues el azúcar se va degradando hasta que pues... En cambio, las heparinas, el otro grupo de heparinas que existen se llaman las heparinas de bajo peso molecular. ¿Sí? ¿Recuerdan que la heparina no fraccionada es muy grande? Pues si le quito pedazos, pues queda pesando ¿qué? Menos. Heparinas de bajo peso molecular. Esas sí que se absorben y esas sí que se eliminan por vía renal. ¿Listo? De hecho, las heparinas de bajo peso molecular no se pueden usar en personas que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 30. ¿Listo? La tasa de filtración glomerular menor de 30 no le podemos dar. Bueno, se le puede dar pero ajustándole la dosis. Y si ya está en diálisis, pues no hay. Bueno, muy bien. Heparinas de bajo peso molecular. Entonces, la heparina, así es el fármaco, ¿no? Así se llama el fármaco, heparina no fraccionada. Y en las heparinas de bajo peso molecular tenemos 3 fármacos, que son la enoxaparina, ¿listo? Enoxaparina, dalteparina y fondaparina. Muy bien, ¿ya escribieron fondaparina? Sí. Ahora quítenle la última A fondaparina y póngale OUX. OUX, fondaparino. Pero es que como eso es francés, pues no le podemos decir fondaparino. Pero si les hubiera dicho escriban fondaparino, pues no escriben el nombre del nombre. Fondaparinox o fondaparino, que es el nombre real. ¿Listo? Ahí están las 3 heparinas de bajo peso molecular. ¿Listo?
Muy bien. ¿Claro el mecanismo de acción de las heparinas? Entonces se unen a la antitrombina 3 y potencian el efecto de la antitrombina 3, que es ¿cuál? Inhibir al 10 y al 2. En el otro grupo de los anticoagulantes tenemos a los DOACs, así se escribe, D-O-A-C, DOACs, o anticoagulantes directos. DOACs. Anticoagulantes directos. DOACs. Con ese DOACs. ACS. O con X. CS, dije. Son anticoagulantes ACS. directos. DOACs. DOACs. Como así. DOACs. Sí, Ah, sí. Inhibidores directos. Inhibidores directos. Inhibidores directos de la coagulación. Es lo que traduce eso. ¿Listo? Los DOACs pueden ser de dos tipos. Los inhibidores directos de la trombina. ¿Sí? ¿Se entiende que inhibir directamente la trombina produciría anticoagulación? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Obvio, ¿no? Inhibidores directos de la trombina. Y ahí solo hay un fármaco que se llama dabigatran. Dabigatran. Ahí está, con B. Dabigatran. Dabigatran. Inhibidor directo de la trombina. Dabigatran. 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 Y luego tenemos los que inhiben directamente el factor 10 activado. ¿Listo? Que esos son fáciles porque en su nombre llevan el 10 activado. ¿Cómo se escribe 10 activado? XA. Entonces todo lo que sea abigoxa, pues ahí está. La noxaparina no. Pero Rivaroxaban, apixaban y edoxaban. edoxaban y rivaroxaban. Nosotros tenemos. Directo, inhibidor directo, efecto. Son inhibidores directos del factor 10 activo. Entonces, en los anticoagulantes que tenemos, heparinas Heparinas. y los inhibidores directos O2. ¿Listo? El último anticoagulante lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Listo? Nosotros. Gabriela. Fíjense cómo las heparinas, pues inhiben todos los factores. Nosotros tenemos. Apixaban. Apixaban, edoxaban y rivaroxaban. Anticoagulantes, pues. Grupo 1 de los anticoagulantes, heparinas. Y las heparinas pueden ser no fraccionadas o DOACs. Segundo grupo, DOACs, inhibidores directos, que pueden ser directos de la trombina, divalgatran, o directos de la antiesa, rivaroxaban, apixaban. Y el tercer grupo de los anticoagulantes se llaman los antagonistas de la vitamina K. Antagonista de la vitamina K. Antagonistas de la vitamina K. ¿Para qué era que servía la vitamina K? Para activar a los. Para activar 2, 7, 9 y 10. Tanto como para activar. El no. carboxilo. Entonces vamos a ver. Ahí vamos a tener dos fármacos, que se llama, uno se llama warfarina. ¿Listo? Warfarina, con W, warfarina. Y el otro fármaco se llama aceno, con C, acenocumarol. Acenocumarol. Aceno, con C, acenocumarol. Entonces era para reducir, o como se dice, en vez de activar. En vez de activar era de reducir. ¿Listo? Esos son los dos únicos fármacos que están aprobados para uso en humanos, ¿cierto? Porque ambos pertenecen a un grupo que se llama las cumarinas, ¿cierto? Que es un grupo más grande de fármacos, solo que el resto de las cumarinas, como el brodifacuón y el trimetacuón, se utilizan como rodenticidas, como para matar roedores. Perfil de WhatsApp. Son plaguicidas, ¿Tú tienes la foto? pero no se utilizan en salud. ¿Listo?
A esos, sobre todo al brodifacuón, se le conoce en medicina como la superwarfarina. ¿Listo? Porque su efecto es tan grande que es muy super. O sea, sangra mucho la gente. ¿Sí? Hay gente que se intenta suicidar con eso. Muy bien. Si alguien se toma 30 tabletas de warfarina, ¿cuál creen que sea el antídoto? La vitamina A. ¿Listo? La warfarina es un veneno horrible, pero vamos a ver cómo funciona porque todavía se utiliza. Bueno. Entonces resulta que los factores 2, 7, 9 y 10 para activarse necesitan tener un residuo de esto, de carboxiglutamato, o sea, un residuo, un pedazo de sabor. ¿Quién se lo pone? O sea, ¿quién le pone ese ácido glutámico? Una enzima que se llama carboxilasa del ácido glutámico, así se llama, la carboxilasa del ácido glutámico. Entonces, esa enzima hace que se le ponga ese residuo a esas cosas. Pero para que esa enzima funcione, necesita que la vitamina K esté reducida. ¿Listo? Necesita que la vitamina K esté reducida. ¿Quién la reduce? Otra enzima que se llama la vitamina K reductasa, que es inhibida por la warfarina. Entonces la warfarina inhibe esta enzima, lo cual hace que la vitamina K jamás se reduzca. Si la vitamina K no se reduce, pues no puede ser sustrato de la carboxilasa del ácido glutámico, y al no ser un cofactor de esa enzima, pues esa enzima no puede activar a los factores de la coma. Así llegue aquí la protrombinasa y le diga a la protrombinasa conviértase en trombina, si no tiene un residuo del ácido glutámico, no hace absolutamente nada. Pero recuerden que para que exista protrombinasa necesito haber ¿qué? Factor 10 activado, y adivinen qué otro factor no se activa si no hay ácido glutámico. Pues es el mecanismo de acción de la warfarina. La warfarina es un veneno muy grande, es un veneno muy potente, y es el fármaco con el margen terapéutico, ¿se acuerdan de lo que es el margen terapéutico? Más estrecho que existe. ¿Sí? Incluso media tableta puede ser la diferencia entre morirse lleno de trombos o morirse lleno de sangre. ¿Sí? Y adicionalmente, cuando uno está en tratamiento con warfarina, necesita estarse tomando todo el tiempo un examen que se llama los tiempos de coagulación, cada 3 días, o por lo menos una vez a la semana. Entonces imagínense usted estar en un tratamiento que le implique que vaya a tener que ir a un laboratorio a que le saquen sangre una vez a la semana, ¿cierto? Afortunadamente, pues casi que en la actualidad no tiene indicaciones, pero todavía se utiliza. ¿Listo? Sobre todo en pacientes que tienen reemplazo de válvula de senotrasplante, es decir, que le pusieron la válvula de un marranito o la válvula de un familiar, o sea, o de una persona que donó ese órgano. Entonces, una persona se murió, ¿cierto? En un accidente de tránsito, quedó con muerte cerebral, pero su corazón quedó melo, entonces le sacamos todas las válvulas y se las ponemos a alguien que tenga insuficiencia valvular. Entonces, esas personas, como les cambiamos las válvulas, van a tener riesgo de hacer flujo turbulento por toda su vida, toca anticoagularlos de por vida. Aunque ya hemos visto que otras anticoagulaciones como la fibrilación auricular sirven los inhibidores directos, en esa población no sirven los, entonces voy a ponerles warfarina. ¿Listo? Pero era vivir con falla cardíaca o tomarse un examen por semana, entonces creo que es preferible tomarse el examen por semana. Y la otra indicación que hay actualmente es para la anticoagulación de una enfermedad catastrófica, horrible, inmunda, que solo le da a las mujeres, y se llama el síndrome antifosfolípido. ¿Listo? ¿Qué es el síndrome antifosfolípido? Es tener la sangre tan hipercoagulable que forme trombos, pero al mismo tiempo tan líquida que se muera de sangrar. Eso es el síndrome antifosfolípido. Entonces, en un pedazo usted se está muriendo de trombos y se le necrosan los dedos, y en el otro lado está muriéndose una hemorragia arterial difusa. Es una patología autoinmune, produce abortos, ¿cierto? Algunas veces la única forma de diagnosticarlo es porque llega la señora con su 5.º aborto. Quiero tener un bebé, pero siempre aborto. Entonces le tomamos los anticuerpos antifosfolípidos, ¿cierto? Anticardiolipinas positivos. Señora, usted tiene síndrome antifosfolípido. Cuando se un trombótico que no se va a demorar mucho, es más, cuando salga al consultorio quizás lo tenga, tiene que tomar warfarina.
Y es un veneno también porque es el fármaco con más interacciones farmacológicas que existen. Tantas interacciones farmacológicas tiene que tiene hasta interacciones con los alimentos. Por ejemplo, uno no puede comer espinaca y tomar warfarina o se muere desangrado. ¿Listo? Por eso la warfarina es horrible. Espinaca, no, que no me gusta. Por ejemplo, usted no puede tomar warfarina y aspirina o se muere desangrado. Usted no puede tomar warfarina y le duele la cabeza y tomarse un ibuprofeno porque aumenta la concentración plasmática de warfarina y se muere desangrado. ¿Cierto? Tampoco puede tomar warfarina y losartán porque disminuye la concentración de la warfarina y muere lleno de trombos. Entonces, por eso la warfarina es una mierda. Sofía, ¿me lo dobla? Y me voy a devolver aquí a este punto para ver el otro grupo de fármacos que existen, que son los antifibrinolíticos y los fibrinolíticos. ¿Listo? Los fibrinolíticos se utilizan más que todo es para disolver trombos ya instaurados, pero que esos trombos no lleven mucho tiempo de haberse creado. Y con mucho tiempo de haberse creado me refiero a pocas horas de haberse creado. Entonces imagínense que alguien llegó con un infarto y ese trombo se le produjo hace 3 horas, ¿cierto? Si ya tiene ese infarto en el corazón, tiene un trombo ahí en la descendente anterior, yo quiero salvarle la vida a ese corazón y evitar que quede en falla cardíaca, le pongo un fibrinolítico si eso empezó hace 3 horas, por ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo se llama el fibrinolítico? Pues la plasmina, ¿cierto? Que convierte la fibrina estable en productos de degradación de la fibra. Pero ¿cómo hice yo para convertir esa plasmina? ¿A partir de quién? ¿Y quién hizo eso? El activador del plasminógeno tisular. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago activador del plasminógeno tisular en un laboratorio? Pues le pongo la palabra recombinante, como las insulinas. Todas las insulinas son recombinantes, ¿cierto? Entonces el fármaco real que le ponemos se llama activador del plasminógeno tisular recombinante. Es el nombre del fármaco. ¿Listo? Activador del plasminógeno tisular recombinante. Ese es el nombre en DCI. ¿Cierto? Activador del plasminógeno tisular recombinante. Que viene en 2 nombres comerciales. Uno que se llama Tenecteplasa y otro que se llama Alteplasa. Es lo mismo que fibrinolítico, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo que fibrinolítico. Son los fibrinolíticos. Tenecteplasa y Alteplasa. Tenecteplasa y alteplasa. Son los activadores del plasminógeno tisular. ¿Cuál? O fibrinolítico. ¿Sí? Hubo una época que existía uno que se llamaba la streptokinasa, que se sacaba de una bacteria que se llamaba, de un hongo que se llamaba el streptomyces, no sé qué año, pero eso ya no sé. Espero que ni siquiera por ahí en paz de Aripor ocasional exista. Y el último es el fármaco que evita que se degrade el trombo, o sea, el antifibrinolítico. ¿Cuándo necesitaré usar un antifibrinolítico? Pensemos. ¿Cuándo necesitaré que pare un sangrado o que se formen trombos? Patologías que produzcan hemorragia. Entonces, por ejemplo, una paciente tuvo un aborto y está sangrando mucho, o una paciente tiene una hemorragia uterina normal y se está quedando anémica. Un paciente se estrelló contra ese poste y no llevaba casco y tiene una hemorragia intraparenquimatosa que lo puede matar. Tiene una hemorragia de vías digestivas marcada, ¿cierto? Tiene una fractura de pelvis con ruptura de las ilíacas. Necesito que no sangre tanto. Entonces utilizo un antifibrinolítico, ¿cierto? O sea, que se formen los trombos. Y ese fármaco es muy fácil de aprender y se llama el ácido tranexámico. El ácido tranexámico. Tranexámico. Con X. Sí. Tranexámico. Ese es brújula, ¿no? Tranexámico.
Bueno, muy bien. Ha sido gran examen. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que hay fármacos antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticos, antifibrinolíticos. ¿Listo? Muy bien. Y espero que hayan aprendido la coagulación. Así es. Sí. Muy bien.